Sean bienvenidos a este nuevo encuentro de reflexión, de actualización respecto a las principales novedades, tendencias, noticias en materia de tecnología y telecomunicaciones con un servidor, Idekel Morrison, siempre sumamente agradecido de su apoyo. Recuerden suscribirse aquí en nuestro canal en YouTube, apoyarnos en todas nuestras redes sociales como ING Morrison para que siempre tenga la perspectiva más actualizada, más completa respecto a los acontecimientos tecnológicos, pero una perspectiva desde el enfoque de un ingeniero. En esta entrega queremos hablar de las mini cámaras para espionaje. Son videocámaras que se utilizan con un propósito de llevar a cabo acciones de espionaje y también el uso de micrófonos. El desarrollo de la microelectrónica ha traído como resultado la posibilidad de que se puedan desarrollar componentes sumamente pequeños. Cuando hablamos de microelectrónica, es la electrónica de lo diminuto, es la posibilidad de lograr, de crear, de desarrollar gadgets, de desarrollar artilugios tecnológicos sumamente pequeños. Esto es muy positivo para fines de seguridad en el hogar, para fines de aplicaciones en la salud, para aplicaciones corporativas, aplicaciones en la educación, pero lamentablemente hay muchas personas que le dan otro tipo de uso y es el uso de aprovecharse de lo pequeño que son para llevar a cabo acciones de espionaje. El primer gran renglón es el uso de pequeñas videocámaras. Esas muy diminutas videocámaras tienen diseños que usted no se puede ni siquiera imaginar. Diseños tan pequeños como estar incrustada en el botón de una chaqueta y se colocan en la chaqueta. Parecen un botón más, pero tienen detrás todo un despliegue de capacidad de grabación. Pero también se pueden colocar en perchas, una percha que está colocada en una habitación en un lugar, pero también en conectores eléctricos que pueden parecer cargadores, por ejemplo, de puertos micro USB, se pueden colocar en vasos, se pueden colocar en botellas plásticas. Todo eso lo permite la microelectrónica. Lo peligroso de esto es que se está utilizando en muchos países, no solamente países del primer mundo, también países latinoamericanos, porque esto se vende sin ningún tipo de problema a través de Internet. Se vende no necesariamente para el propósito de un espionaje que invade la privacidad, sino que se vende con el propósito de que pueda ser utilizado para usted, por ejemplo, proteger su oficina, para usted proteger su casa, para usted monitorear a sus hijos, a sus familiares, a un pariente que tenga de una edad avanzada. Ese se supone que debería de ser el uso correcto, pero hay personas que lo utilizan para invadir la privacidad, para transgredir la ley. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Van, por ejemplo, a un baño público, van, por ejemplo, a una piscina pública, a un club y colocan en los vestidores, en los bañadores, este tipo de pequeñas cámaras. Todas estas cámaras tienen la capacidad de transmitir inalámbricamente a través de las redes Wi-Fi. Entonces, mientras una persona se está vistiendo, mientras una persona se está cambiando, entonces se está transmitiendo inalámbricamente a través de Wi-Fi esa grabación, lo cual es sumamente lamentable y delicado. Todo esto existe porque hay una industria de la pornografía que compra ese contenido. Están pagando hasta $500, hasta 400 euros por una hora de video con estas características. Esto está motivando a muchas personas en muchos países del primer mundo y en muchos países latinoamericanos a interesarse en obtener este tipo de grabación, a interesarse en colocar este tipo de pequeñas videocámaras para que puedan monitorear permanentemente lo que se está haciendo. ¿Cuál es el uso más frecuente que le dan? No solamente en todos esos espacios públicos, sino también que van a hoteles y van a moteles. La dejan instalada y la van monitoreando remotamente. Ya la cantidad de videos que hay en páginas pornográficas con este tipo de contenido es sorprendente. Entonces, todo esto es utilizando ese concepto de mini cámara, pero también hay pequeños micrófonos que se pueden utilizar para tales fines. Es precisamente el uso combinado de videocámaras espía que se utilizan para fines de espionaje y pequeños micrófonos que también se está utilizando en propiedades que se proveen en servicios, por ejemplo, como Airbnb.
hay que tener mucho cuidado. Ya se han dado reportes de casos de propietarios de apartamentos, de casas, de veraneo, que al colocarla disponible a través de ese tipo de plataforma, previamente dejan instaladas videocámaras que fungen como labor de espionaje y se mantienen permanentemente a través de la red Wi-Fi monitoreando lo que hace la persona que está utilizando la propiedad. Y lo peor, que lo hacen en muchísimas ocasiones en áreas que son privadas. Lo colocan en baños, lo colocan en sanitario y eso es muy delicado y es una transgresión a normas jurídicas. Ya este tipo de plataforma ha comenzado a normar sobre todo el uso de cámaras de videovigilancia estándar, las que se utilizan para fines de seguridad. Entonces se especifica que hay cámaras para fines de seguridad, pero hay que tener cuidado cuando no se especifica nada y aún especificándose que hay cámaras, en el uso de cámaras en lugares no apropiados. Hay que mantenerse bien alerta. Y esto es importante verlo también en el contexto de cómo darse cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta si hay cámaras instaladas? Lo primero es siempre hacer una supervisión, un monitoreo en función del ángulo que es el objeto de la grabación. En la cama, ¿cuáles son los objetos que están de forma frontal? ¿Cuáles son los objetos que están sobre la cama? Ese objeto extraño, ese aparentemente dispositivo para detectar humo, pero no es para detectar humo, tiene una cámara integrada. Casi todos estos objetos tienen siempre un pequeño orificio, porque recuerden que la cámara necesita un orificio que aunque sea pequeño, lo necesita. Entonces usted tiene que estar vigilante de esos dispositivos que están muy frontales o están sobre algo y que precisamente tienen un orificio muy conveniente. Bueno, ahí está la cámara. Y ya como les mostramos un conjunto de prototipos que existe, entonces usted tiene que verificar si alguno de ellos está instalado, dónde está colocado. Igualmente tener en cuenta que no importa que se tenga o no la luz encendida, porque estas cámaras tienen algunas la capacidad de grabación en modo nocturno, es decir, que pueden grabar en la oscuridad. Hay también que tener cuidado con el espionaje que se da utilizando teléfonos celulares. Hay personas que van a una reunión y dejan el micrófono del teléfono encendido y van a hablar con usted. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso siempre. En esta era digital hay que ser cuidadoso con quién usted habla, con qué tanto habla, con las preguntas que le hacen, si pueden ser sacadas de contexto, si eso puede ser algo que lo comprometa, para tener cuidado porque la electrónica está haciendo posible todas estas cosas. Pero adicionalmente hay personas que instalan aplicaciones para grabar una conversación. Entonces mientras se tiene una conversación, entonces se va grabando paralelamente esa conversación con una aplicación. Por eso también ser muy cuidadoso cuando habla con alguien, cuando alguien le está haciendo un conjunto de reflexiones o de comentarios que puedan ser comprometedores. Hay que cuidarse con los mismos uso de las notas de voz en grupos, por ejemplo, como WhatsApp. Y hay tecnología junto a esa recomendación de cómo darnos cuenta si hay alguna cámara instalada. Hay también tecnologías. Hay tecnologías para anular la señal Wi-Fi, para anular frecuencias, para anular el uso de micrófonos, lo único que son un poco costosas. Igualmente hay dispositivos que son con luces infrarrojas que le permiten a usted detectar donde hay un micrófono instalado. Estos sí se pueden conseguir a precios más razonables. Estos dispositivos van haciendo un escaneo, usted tiene que mirar a través de ellos y donde hay cámaras instaladas, entonces usted ve que se enciende una luz y entonces ahí ya usted puede detectar los lugares donde hay cámaras con el uso de este tipo de dispositivo. Y en la práctica cotidiana lo más importante es tener cuidado, siempre estar alerta, estar atentos, estar precavidos, siempre entender que esto puede pasar, que usted puede ser una víctima. Es lo determinante para poder combatir esta práctica ilegal. Este tipo de espionaje es ilegal en todos los países del mundo porque es una invasión a la privacidad, violenta las leyes, violenta la intimidad, tiene consecuencias legales, pero son miles las personas que han sido y que seguirán siendo víctimas. Por lo tanto, evítelo porque luego mucho de ese material se utiliza para la extorsión, que es un tema del que vamos a hablar en una próxima entrega, cómo protegernos y cómo combatir, cómo manejarnos ante un proceso de extorsión. Le vamos a dar recomendaciones muy importantes en una próxima entrega, pero en este caso siempre estar pendiente y en ningún caso
permitir que le graben contenido de videos que puedan ser comprometedores, contenidos íntimos, porque también el uso de videos íntimos, en algunos casos supuestamente consensuados, son utilizados para la extorsión posterior. Esto pasa mucho con parejas que graban un video de intimidad, luego la relación concluye y una de las partes, usualmente el hombre, lo utiliza para chantajear, para extorsionar, y esto está llevando mucho sufrimiento, le ha hecho mucho daño mental y está afectando a muchas personas, sobre todo damas en todo el mundo. Así que a tomar medidas, a prevenir la generación de contenido que pueda tener este tipo de características, y manténgase siempre pendiente a los temas que abordamos de forma periódica en este espacio, brindándole las novedades, las actualizaciones, las informaciones más relevantes en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que nos apoyen, dar me gusta, seguirnos en todas nuestras redes sociales ING Morrison y mantenerse siempre pendiente al contenido frecuente que generamos para ustedes. Un placer como siempre para mí poder compartir con ustedes. Soy Idekel Morrison y nos reencontramos en una próxima entrega.